Hola jóvenes, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a trabajar el teorema del coseno, pero antes de empezar con su desarrollo, vamos a ver cuándo conviene usarlo y cuándo no. Manos a la obra. Después de tener muy en claro el teorema del seno y cómo se usa, vamos a pasar a desarrollar el teorema del coseno. Esta parte y estos videos para mí se deberían llamar resolución de triángulos oblicuángulos, porque para eso sirven el teorema del seno y el teorema del coseno. Vamos a hacer un poquito de memoria sobre el teorema del seno, que se lo puede usar cuando tenemos triángulos oblicuángulos. Para ello necesitamos tres datos, pero con la particularidad que dos de estos datos tiene que ser un lado y el ángulo que está enfrente de ese lado. El tercer dato puede ser otro lado o también puede ser otro ángulo, siempre que los datos estén ubicados en la manera en que figuran aquí estas líneas verdes. Podemos usar el teorema del seno. Pero ahora, ¿qué pasa cuando en un triángulo oblicuángulo los tres datos que nos dan no coinciden en esta distribución de la cual estamos hablando? Por ejemplo, ¿qué sucede si en nuestro triángulo oblicuángulo los datos son la longitud de todos sus lados y me faltan todos los ángulos? En este caso no se puede usar el teorema del seno, pero como ya hemos dicho antes, la matemática tiene solución para todos estos inconvenientes. En esta situación vamos a usar teorema del coseno. ¿Qué otra situación se nos puede presentar? Se nos puede presentar un triángulo oblicuángulo donde los datos sean la longitud de dos lados y el ángulo comprendido. Pero si lo evaluamos con las estructuras que necesitamos para usar el teorema del seno, no coincide, no concuerda. Yo necesito un ángulo y el lado que está enfrente. Entonces, esta vendría a ser una situación donde vamos a aplicar el teorema del coseno. Vamos a colorear todas las incógnitas con rojo para que así hagamos diferencia con el otro. En definitiva, lo primero que tenemos que ver es si se puede solucionar el problema usando teorema del seno. En caso de que no se pueda usar el teorema del seno, recién ahí usamos teorema del coseno. Para poder definir el teorema del coseno vamos a darle nombres a nuestros elementos. A este le voy a llamar A, B y C. A este ángulo le voy a llamar alfa, beta y gamma. Y así podemos definir el teorema del coseno, que nos dice que el cuadrado de la longitud de un lado es igual a la diferencia entre la suma de los cuadrados de los otros dos lados y el doble producto de ellos por el coseno del ángulo comprendido. Esto es cuando lo que me falta o la incógnita es un lado. Fíjense que cuando nosotros calculamos el valor o la longitud de ese lado que me está faltando, lograríamos obtener los datos necesarios para seguir la resolución de nuestro triángulo oblicuángulo ya con el teorema del seno, porque ya tendría el lado y el ángulo que está enfrente. Entonces el teorema del coseno es una herramienta para luego poder aplicar el teorema del seno. ¿Qué pasa cuando la incógnita es un ángulo? Bueno, vamos a ponerle los mismos nombres. Este va a ser A, este va a ser B y este va a ser C. Este sería alfa, beta y gamma. Vamos a suponer que quiero calcular el ángulo alfa. Entonces, la fórmula va a ser exactamente la misma, solamente con la diferencia que esta longitud es un dato y la incógnita es el ángulo. Se plantea siempre la misma formulita dándole diferentes nombres a los elementos. Y ahora de nuevo, ¿cómo se usa todo esto? Vamos con un ejemplo. Tengo esta situación donde los datos que nos proveen son la longitud de dos lados y el ángulo comprendido. Lo primero que tengo que probar siempre es si puedo usar el teorema del seno, porque el teorema del seno es más rápido. En este caso no puedo, porque necesito que dentro de los datos que me están dando un lado y un ángulo estén enfrentados. En esta situación no se puede aplicar el teorema del seno. Entonces vamos a calcular. Tengo que resolver el triángulo oblicuo-ángulo completo. Entonces vamos a comenzar por el lado SN. Si planteamos la formulita, esta va a ser SN elevado al cuadrado. Esto va a ser igual 9 centímetros al cuadrado más 13 centímetros al cuadrado menos el doble producto de 9 centímetros por 13 centímetros
por el coseno de 62 grados. En el paso siguiente me va a quedar que Sn elevado al cuadrado va a ser igual. Vamos a resolver toda esta parte. Vengo a la calculadora, entonces voy a poner que 9 elevado al cuadrado más 13 elevado al cuadrado, y esto me da igual a 250. 250, pero son, ojo, centímetros cuadrados. Menos, y ahora vamos a hacer todo este cálculo dentro de nuestra calculadora. 2 por 9 por 13 por coseno de 62 grados. Igual 109, y vamos a usar dos dígitos después de la coma. 109,86. Y este valor también, aquí, fíjense, tengo centímetros multiplicado por centímetros. También son centímetros cuadrados. Me falta hacer esta resta y luego pasar esta potencia como raíz. Sn al cuadrado va a ser igual. Si quieren, venimos a la calculadora y hacemos 250 menos 109,86 igual. Si les aparece una fracción así, pueden usar este botoncito y le transforma 140,14 centímetros cuadrados. ¿Qué me falta hacer? Traer esta potencia como una raíz. Ahora venimos de nuevo a la calculadora y sacamos raíz cuadrada de 140,14, y esto nos va a dar igual a 11,84, porque este es mayor que 5, entonces este numerito, uno para arriba. Las unidades de este 11,84 son los centímetros, porque esta raíz cuadrada afecta al 140,14, y también aquí en el medio hay una multiplicación, afecta a centímetros cuadrados. Entonces, raíz cuadrada de centímetros al cuadrado, centímetros. Listo, ya tengo el valor de Sn. Una vez calculado el valor de Sn, se transforma en dato. Y si ustedes se fijan, también contamos con el dato de este ángulo de 62 grados. Por lo tanto, ya puedo empezar a aplicar el teorema del seno para calcular los otros valores que me están faltando. Que en realidad me falta calcular un ángulo y el siguiente ángulo por diferencia. Como ya tengo este dato que está enfrentado a este dato, puedo elegir cuál de estos dos ángulos quiero calcular. Y bueno, vamos a elegir ese. Entonces voy a usar el 13 aquí arriba sobre seno del ángulo S. Vamos a hacer los movimientos para despejar el ángulo S. Seno de S lo traigo multiplicando para acá. Seno de 62 lo llevo multiplicando para acá. 11,84 lo puedo traer dividiendo acá. Esto ya no sirve. Traigo el aparatito mágico para acá. Entonces aquí vamos a poner 13 dividido en 11,84. Y a ese resultado lo vamos a multiplicar por el seno de 62 grados. Cierro paréntesis, igual. Aquí recuerden que vamos a usar 4 dígitos después de la coma, porque es el resultado de una razón trigonométrica. Entonces el seno de S va a ser igual a 0,9695. Pero todavía no sé cuánto vale el ángulo. Vamos a ver. Shift seno 0,9695, cierro paréntesis, igual. Y aprieto grado, minutos y segundos. El ángulo S va a ser igual a 75 grados, 48 minutos, 45,97 segundos. Con esto el ángulo S se transforma en dato y me falta sacar un solo ángulo, que es el ángulo que está sobre el vértice N. Y como ya hemos trabajado antes, lo podemos sacar haciendo una diferencia. 180 grados menos 62 grados menos 75 grados, 48 minutos, 45,97 segundos. Igual, y este es el valor del ángulo N. Ya tenemos todos los valores de todos los elementos de nuestro triángulo. Este ejemplo con el que hemos empezado corresponde a esta primera situación. Vamos a ver qué sucede cuando se nos presenta este otro tipo de situación. En esta situación que se nos presenta aquí, tenemos todos los lados, todas las longitudes como datos. Entonces vamos a dejar todo con verde. Lo que nos está faltando aquí son las amplitudes de todos los ángulos. Vamos a elegir uno, vamos a poner este ángulo con rojo y vamos a acomodar los datos para nuestra formulita. Vamos a elegir este ángulo de aquí para calcular. Yo quiero saber cuánto es la amplitud del ángulo que está sobre el vértice D. Entonces tengo que comenzar a escribir mi fórmula con este dato. Es decir, que voy a poner 8 centímetros elevados al cuadrado es igual a 6 centímetros elevados al cuadrado más
11 centímetros al cuadrado menos 2 por 6 centímetros por 11 centímetros por coseno del ángulo comprendido entre estos dos lados. Es decir, coseno de mi ángulo D, que es el que yo quiero calcular. Vamos a escribirlo así. Presten atención a que todos estos elementos son datos hasta acá. Entonces, vamos a ir resolviendo de la siguiente manera. 8 al cuadrado son 64 centímetros al cuadrado. 6 al cuadrado son 36 centímetros al cuadrado. Más 11 al cuadrado son 121 centímetros al cuadrado. Menos 2 por 6 por 11 son 132 por coseno del ángulo que está en D. Vamos a resolver esta suma para que les parezca un poco más sencillo después. Esto me quedaría 64 centímetros al cuadrado. Esto es igual a 157 centímetros al cuadrado menos 132 por coseno del ángulo D. Bueno, aquí es donde surgen inconvenientes cuando resolvemos problemas porque suelen confundirse al hacer el pasaje de los términos. Este número es un número positivo, entonces lo voy a traer restando al 64. Menos 157 centímetros al cuadrado. Esto es igual a menos 132 por coseno de D. Vamos a hacer esta resta. Nos va a dar un número negativo. No tengan miedo. Esto me va a dar menos 93 centímetros cuadrados, que es igual a menos 132 por coseno de D. Si aquí les da un número negativo, no tengan miedo, porque este numerito que está acá, el 132, está multiplicando al coseno de D. Entonces, al traer dividiendo este valor para acá, me va a quedar un número negativo dividido en otro número negativo, lo cual va a hacer que se transforme en un número positivo. Menos 93 centímetros al cuadrado sobre menos 132. Esto es igual al coseno del ángulo D. Vamos a hacer esta división. Menos dividido en menos se hace más. Y me queda por hacer 93 dividido en 132. Y esto me queda 0,7045. Pero esto es el coseno del ángulo D. Me falta todavía calcular la amplitud del ángulo D. Y esto lo vamos a lograr usando la función shift coseno de 0.7045, cierro paréntesis, igual, aprieto grados, minutos y segundos. Con lo cual me queda que el ángulo D tiene una amplitud de 45 grados 12 minutos 39,01 segundos. Y listo, ahora con esto el ángulo D se transforma en dato. Me falta calcular el ángulo que está sobre el vértice R y el ángulo que está sobre el vértice M. No lo puedo hacer por diferencia porque tengo solamente un ángulo. Fíjense todo el proceso que hemos hecho para calcular el valor de un ángulo usando el teorema del coseno. Entonces, una vez que yo logro obtener una combinación de datos donde conozco la amplitud del ángulo y conozco el lado que está enfrente, ya puedo hacer el teorema del seno sin problemas. Voy a elegir calcular ahora el ángulo que está sobre el vértice M. Y lo voy a hacer usando el teorema del seno porque es mucho más rápido. 8 centímetros sobre seno de 45 grados, 12 minutos, 39,01 segundos, es igual a 6 centímetros sobre el seno del ángulo M. De nuevo, fíjense, traigo el seno del ángulo M, lo traigo multiplicando para acá. El seno de este ángulo lo voy a traer multiplicando para acá. 8 centímetros va a venir a dividir a 6 centímetros. Borro esto que ya no me sirve. Este seno de M lo traigo para acá bien cerquita. Listo, me queda esto que debo ingresar en la calculadora. 6 dividido en 8 por seno. Y aquí vamos a poner 45 grados, 12 minutos, 39,01 segundos, cierro paréntesis, igual 0,532. Este lo vamos a poner como 3. Recuerden que como el siguiente dígito es mayor a 5, tengo que subir 1. Seno de m es igual a 0,5323. Pero yo necesito conocer el valor de la amplitud de m. Entonces volvemos con la calculadora y hacemos shift seno de 0,5323, cierro paréntesis, igual grados, minutos y segundos. Y obtenemos el valor de la amplitud del ángulo m. Este se transforma en dato. Y ahora sí, conociendo los dos ángulos, ya puedo calcular el faltante haciendo la diferencia con 180. 180 grados menos 32 grados
9 minutos 39,56 segundos menos, y ahora el otro ángulo, 45 grados 12 minutos 39,01 segundos igual. Y listo, aquí tengo el tercer ángulo que está sobre el vértice R. Y listo, aquí tengo el ángulo R, 102 grados 37 minutos 41,43 segundos. Así, este ángulo se transforma en... Bueno, entonces como reflexión final podríamos decir que el teorema del coseno se usa solamente en los casos en los cuales el teorema del seno no me sea útil. Se usa el teorema del coseno para lograr encontrar el dato que me sirve o me habilita para poder usar el teorema del seno para terminar de sacar todos los datos que necesito de mi triángulo oblicuo ángulo. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero que les haya servido, les haya gustado y los espero en el próximo video.